Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte general islámico, el concepto de wujud. Hablar de wujud en el pensamiento islámico es hablar de una palabra que, aunque se traduzca como existencia, encierra un universo conceptual muchísimo más profundo. Derivada de la raíz WJD, una raíz trilítera que también significa encontrar, wujud no alude simplemente al hecho de que algo es, sino a la experiencia viva y reveladora de lo que es hallado. En este sentido, el wujud no es solo un dato ontológico, sino que es un descubrimiento espiritual. Uh-huh. Esta es uno de los tantos conceptos que se ven en filosofía islámica y que es preciso entender para ir conociendo los filósofos y cómo se refieren a este concepto. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, para muchos filósofos y místicos musulmanes como Ibn Sina, Surawardi o Ibn Arabi, esta palabra se convierte en la clave de todo, del ser de Dios, del mundo y del alma. Así en la tradición islámica, wujud no es una abstracción impersonal solamente, sino que también es el signo equiparable a la unicidad divina, el tawhid. Si usted quiere saber lo que es el tawhid, que significa unicidad, usted puede ver nuestro podcast sobre el tawhid, que no fue hecho hace mucho, para que ahí lo tengan en cuenta. Explorar el wujud es por tanto una invitación a meditar sobre cómo el ser absoluto se revela, se vela y se encuentra, y en esa búsqueda la palabra misma se transforma en una vía de acceso al misterio. Por lo tanto, en este sentido vamos a ver wujud más que ser existencia, es ser encontrado. Etimología. Etimológicamente, wujud proviene de la raíz, como habíamos dicho, WJD. Nosotros habíamos visto también en el podcast del Tawhid lo que significa esta raíz trilítera. Y significa existir, encontrar o ser encontrado. Eso es lo que significa wujud. Y de esta raíz también proviene wajd, que puede significar éxtasis, pasión espiritual o arrobamiento. También está mawjud, que es lo encontrado, o sea, lo que es existente. Wujud no significa entonces en su raíz originaria existencia de forma abstracta, sino como nosotros podríamos pensar quizás en la tradición filosófica griega o latina, sino que es el acto de ser encontrado, de manifestarse. Para eso muchos sufíes dicen que wujud no es solo ser, sino ser encontrado por Dios, o incluso el acto de Dios encontrándose a sí mismo en la creación. El maestro Abu Ali al-Dakak indicaba que el camino hacia la realización espiritual no era simplemente una acumulación de conocimiento teológico, sino un proceso de transformación ontológica del alma que pasa por el amor, el éxtasis y finalmente el vaciamiento del yo en la presencia de Dios. Decía el maestro, el tawhid implica la contención del siervo, el wajad su inmersión y el wujud su aniquilación. Luego surgiría el concepto más adelante de Wahdat al-Wujud, que es la unidad del ser, que vamos a ver más adelante, y simplemente en la unión de Wahada, que significa unidad, le remito nuevamente a la palabra Tawhid, que es importantísima para entender esto, y Wujud, que es ser. Sin embargo, su significado, como acabamos de decir, lo veremos en lo posterior. ¿Qué decían los filósofos con respecto al Wujud? Al-Farabi, uno de los fundadores de la filosofía islámica y figura central en la transmisión del pensamiento griego al mundo musulmán, elaboró una metafísica que, si bien no sistematiza explícitamente el concepto de wujud, como lo hará Ibn Sina, por ejemplo, sí contiene ideas esenciales que preparan el camino. En su obra, sobre todo en la ciudad ideal, que nosotros ya habíamos revisado en podcasts anteriores, el wujud aparece como una propiedad fundamental del ser, cuya máxima expresión se encuentra en Dios, el Ser Supremo. La existencia en su pensamiento se organiza según una jerarquía ontológica. En la cúspide está el Ser Primero, seguido por los intelectos separados, las almas celestes,
las esferas y finalmente los seres sublunares como los humanos, animales y objetos materiales. Y esta jerarquía implica una gradación del wujud, en la que los seres más cercanos a Dios poseen un grado más puro de existencia y los más alejados una existencia más débil y mezclada con potencialidad y corrupción. Así, la plenitud del wujud decrece conforme los seres se alejan de su fuente. Así, Ibn Arabi entonces presenta una visión del wujud como algo gradualmente participable, donde Dios es el único ser cuya existencia es necesaria y todo lo demás emana de él por necesidad lógica y ontológica. Es decir, aquí ya tenemos que Al-Farabi más bien estaba adhiriendo al plano o a la filosofía neoplatónica. Quizás no explícitamente, pero si ya nos habla de emanación, de necesidad, por cierto que estamos hablando entonces en términos quizás plotinianos o de Dionisio de Areopagita, ¿no? Al-Farabi, la recepción de la idea de Al-Farabi fueron bien polémicas con respecto al Tawhid, ¿ya? Porque el Tawhid no contradice incluso, o más que contradice, es opuesto a la idea de necesidad. El Tawhid es más bien voluntad. ¿Ah? La unicidad se logra por voluntad. Esta voluntad que tiene Dios para haber creado y para haber hecho todo lo que hizo. Al-Ghazali. Cuando Al-Ghazali afirma que no hay nada en la existencia que subsista por sí mismo, salvo el viviente subsistente por sí mismo, está estableciendo una distinción radical entre el ser contingente, es decir, todo lo creado, y el ser necesario, que es Dios. El wujud de todas las criaturas es derivado, dependiente, transitorio. Solo Dios tiene el ser en sentido absoluto porque subsiste en virtud de su propia esencia. Y ahí, muchachos, ahí en este punto, nosotros ya podemos verificar, ya podemos ver las primeras nociones de lo que se va a conocer como el Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud. O también conocido como unidad del ser, en la cual la única existencia auténtica, la única, es la de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos aquí dos conceptos. Tenemos el concepto de wujud, que es ser, existencia, concepto ontológico, por cierto, pero general. Ya estamos hablando de la existencia en general. En cambio, ya el wahdat al-wujud es la unidad del ser. Solo Dios tiene wujud real, ¿no es cierto? Este wahdat al-wujud. Y las criaturas lo reflejan o lo manifiestan. Pero no tienen un ser real las criaturas. Y se aplica solamente a Dios el wahdat al-wujud. En cambio el wujud se aplica a Dios y a las criaturas, aunque obviamente de forma distinta. Las criaturas son contingentes, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver cómo el wujud se va utilizando también en lo posterior. Y bueno, aunque Al-Ghazali no afirma explícitamente una wahdat al-wujud como lo haría Ibn Arabi después, su formulación aquí, como habíamos dicho, prefigura esa intuición metafísica, que solo hay un verdadero ser y todo lo demás existe en, por y a través de él. La diferencia clave es que Al-Ghazali mantiene más firmemente la separación ontológica entre creador y criatura, incluso cuando subraya la dependencia absoluta de la segunda respecto al primero. Y esta afirmación, sin embargo, es un punto de encuentro entre la teología azarí y ciertas doctrinas sufíes, ¿ya? Porque aquí todavía no está absolutamente bien trabajado el concepto de wahdat al-wujud. Estas son nociones. Entonces, de repente, con Al-Ghazali se empiezan a confundir ciertas cosas que también podríamos poner en otro plano. Pero sigamos. Después tenemos a Avicena. Y Avicena establece que la existencia no forma parte de la esencia de las cosas creadas. Es decir, las cosas tienen un qué es, un quidditas o mahiyá, pero que una cosa exista o no es algo añadido, no necesario a su esencia. Y esta distinción le permite afirmar que la existencia es un accidente de la esencia en los seres contingentes. Puede o no serles conferida.
Solo en Dios el wajib al-wujud, que es decir, el necesariamente existente, esencia y existencia coinciden plenamente porque su ser no depende de otro. Por tanto, solo Dios tiene existencia necesaria por sí mismo, mientras que todo lo demás tiene existencia contingente y recibida, ¿ya? Pero si se fijan, Avicena aquí solamente trata el concepto de wujud, o sea, y de hecho en términos muy aristotélicos, ¿no? No sigue tanto la tradición eh, islámica en este sentido, pero este filósofo nos trata de explicar que existen estos dos tipos de wujud. Es es una descripción más bien del wujud, pero también nos habla del wajib al wujud, que es el necesariamente existente, o sea, ese es Dios, el necesariamente existente. Y por lo tanto podríamos pensar también que Avicena tenía, además, aparte de utilizar conceptos aristotélicos y todo esto para describir lo necesario y lo contingente, por ejemplo, que son términos aristotélicos, pero también el neoplatonismo, o sea, el necesariamente existente. Parece que toda esta cuestión de Avicena quiere también hacernos sentir que hay un neoplatonismo, ¿no es cierto? La necesariedad, la emanación, ¿no es cierto? Porque van como muy de la mano, ¿no? Surawardi, para Shihab al-Din Surawardi, fundador de la escuela iluminacionista, como ya hemos visto, nosotros ya hemos visto todos los podcasts de Surawardi, el concepto de wujud adquiere una dimensión radicalmente distinta a la formulación aviceniana o aristotélica. A diferencia de Avicena, para quien el wujud es un principio real que se adiciona a la mahiyya, que es la esencia, en los seres contingentes, Surawardi sostiene que la existencia no es el principio fundamental de la realidad, sino que este lugar le corresponde a la luz, entendida como un principio ontológico primero, autosuficiente, inmaterial e inefable. En su sistema el wujud es rechazado como concepto metafísico porque según él es demasiado abstracto, oscuro y sin claridad intuitiva directa. Surawardi sostiene que el verdadero fundamento de lo real no es la existencia como tal, sino la luz, en grados de intensidad y claridad, cuya fuente primera es la luz de luces, es decir, el equivalente a Dios. Y esta luz suprema no puede ser conocida por demostración, ni definida por abstracción, sino únicamente presenciada, mushahada o intuida directamente en una forma de conocimiento iluminativo. Así el ser ya no se concibe como un acto, como en Aristóteles, en Averroes, Avicena, ni como adquisición de existencia, sino como grado de luz y tinieblas. Todo cuanto existe se ordena jerárquicamente desde la luz absoluta hasta los niveles más bajos de oscuridad que sería en el mundo material. Y esta jerarquía no es una mera cadena causal, sino una estructura ontológica de dependencia y presencia. En Surawardi entonces el wujud queda subordinado a la luz. No es el ser lo que se despliega en la creación, sino la luz en términos de niveles, de intensidad, de claridad. Esta perspectiva permite preservar entonces el tawhid en términos no racionales, sino que ontológicos, intuitivos. Dios no es simplemente el ser necesario, para ahí nos vamos alejando del neoplatonismo, sino la luz purísima que se da a conocer a sí misma y que todo lo iluminado lo es por su presencia. El mundo no tiene realidad propia ni existencia propia. Todo lo que es únicamente porque participa de la luz divina, no porque tenga existencia en sentido aviceniano. Y finalmente llegamos a Ibn Arabi. Ibn Arabi, en una de sus obras, que es La contemplación de la sabiduría, habla sobre la luz del wujud como la estrella de la visión directa, el Hiyán. Representa una expresión esto profundamente simbólica, experiencial del concepto de wujud dentro de su metafísica unitaria. O sea, Ibn Arabi ya no habla explícitamente del wujud. Y aquí el wujud es abordado no como un dato ontológico abstracto, sino como una realidad revelada directamente a través de la visión espiritual, más allá de medios racionales o tradicionales. Entonces la clave aquí es la distinción entre la existencia aparente o relativa del ser humano y la existencia real y absoluta de Dios. Cuando Ibn Arabi se describe a sí mismo como una no existencia aparente,
está afirmando que su ser no tiene sustancia independiente, sino que es como una sombra respecto al árbol, o como la luz respecto al sol, retomando imágenes como las empleadas por Ghazali. Pero esta no existencia no es la nada absoluta, sino un lugar donde la existencia divina puede manifestarse. De ahí que Dios le responda que si realmente no fuera nada, no podría siquiera conocer su no ser. ¿Por qué decimos que Dios le habla a Ibn Arabi? Porque justamente en el texto que es la contemplación de los misterios, me parece que lo dije mal, dije contemplación de la sabiduría, no, es contemplación de los misterios. Ibn Arabi va relatando, ¿no es cierto?, que el real, el al-Haq, le va hablando sobre las cosas que él va aprendiendo en la contemplación de los misterios. Y de ahí que uno puede deducir, ¿no es cierto?, que Ibn Arabi estaba en un nivel de ascensión mística muy, muy alto. Entonces, esta experiencia relaciona íntimamente el Tawhid con el Wujud. No se trata solo de proclamar la unidad de Dios, sino de vivenciar esa unidad como la única existencia verdadera ante la cual toda distinción entre creador, criatura, sujeto, objeto, visión y visto se desvanece. La estrella de la visión directa representa ese momento de lucidez absoluta, donde la realidad se revela a sí misma a través del espejo purificado del corazón humano. La experiencia mística supera la dualidad entre conocedor y conocido. El que ve y lo visto son uno, porque solo Alá es. Y esta visión también implica una crítica sutil tanto a la imitación ciega, el taklid, como la mera racionalidad filosófica, que es el nazar. Ibn Arabi se sitúa más allá de ambos, en el plano de la intuición espiritual pura, donde el wujud se hace presente como un acto de Dios en el interior del corazón purificado. No es el yo quien conoce, sino Dios quien se conoce a sí mismo en ese espejo. Porque como habíamos dicho anteriormente, muchachos, en estos conceptos, la verdad es que nosotros somos espejos de Dios. O sea, Dios al vernos a nosotros, vamos a decirlo en términos muy antropológicos, pero antropomórficos, perdón, solo se ve a sí mismo, ¿ya? Y nosotros somos un reflejo de Él. O sea, nosotros no hay una existencia separada en la que nosotros pudiéramos diferenciarnos absolutamente, sino que somos un reflejo de Él. Por eso es que decimos que, o más bien Ibn Arabi dice que se conoce Dios a sí mismo en ese espejo. Por ello las paradojas que se presentan, ver a Dios al perderlo, perderlo al hallarlo, ser Dios al aniquilarse, porque todas esas son cosas de la contemplación de los misterios. Si usted ve nuestro podcast sobre la contemplación de los misterios, Ibn Arabi señala una serie de contradicciones, ¿ya? Que ahí después en el desarrollo se van entendiendo. Lo que se ve, lo que se comprende, lo que se dice y lo que se oculta son todos rostros del mismo ser que se encuentra a sí mismo en el corazón del que ya no se encuentra así. Eso es entonces lo que les quería hablar sobre el wujud, la existencia, ¿no es cierto? Y cómo va cambiando, cómo se va entendiendo a través del tiempo. Hablar de wujud es hablar de mucho más que la existencia en todo caso. Es hablar del misterio por el cual todo lo que es, y por el cual el ser se deja de encontrar. En la tradición islámica, este concepto, ya vimos, no se agota en la filosofía ni en la teología, sino que se abre hacia lo espiritual, hacia lo vivido, ¿ya? Porque así como el Tawhid proclama la unicidad de Dios, el Wujud revela que esa unicidad es también el fondo de todo lo real. Aquello que parece múltiple se disuelve y lo único que queda es la huella del uno, brillando. Ese es el tema. Ahora bien, muchachos, es interesante notar que esta idea del Wahdad al-Wujud, digamos que es la última que habíamos visto, no es hablada tampoco por Ibn Arabi, digamos, tampoco explícitamente. ¿No es cierto? No vamos a encontrar seguramente la palabra Wahdad al-Wujud. Sí vamos a encontrar la palabra Wujud, pero no Wahdad al-Wujud como tal, ¿ya? Esto va a ser, el Wahdad al-Wujud, una conceptualización posterior, ¿ya? Los que se encargan digamos, de la escuela de Ibn Arabi, no es que digamos tenga un lugar físico, sino que digamos de la tradición arabiniana, se van a encargar de desarrollar este concepto mucho mejor,
van a poner sus matices, etcétera. Pero aquí está ya la esencia del Wahdat al-Wujud, de la unidad del ser. Es interesante porque también hay algunos filósofos que proclaman que este concepto tiene algo de peligrosidad, muchachos. ¿Ah? Algo de peligrosidad. Y uno se podría preguntar, pero ¿qué podría tener de peligroso un concepto como este? ¿Mm? Bueno, un filósofo que fue Ahmad Shirdini, más conocido como el Imam Rabbani, que es del siglo ya XVII, nos hablaba sobre esta peligrosidad del Wahdat al-Wujud. ¿Mm? Porque el místico en su experiencia extática percibe que solo Dios existe, pero ontológicamente el mundo sigue existiendo de manera diferenciada de Dios. El tema es que este filósofo, diciendo eso, estaba diferenciando de alguna manera la existencia de la cual nos hablaba Ibn Arabi, ¿ya? Porque Rabbani dice que la visión de Ibn Arabi en realidad no describe una realidad objetiva, sino que una experiencia subjetiva del místico, ¿ya? Y así, claro, con la visión subjetiva del místico, bueno, estaría en ese plano salvado, ¿no? Salvado incluso de cualquier acusación, por ejemplo, de panteísmo que se le pudiera hacer, ¿ya? Pero Rabbani nos dice que hay algo más allá, que esto podría malinterpretarse. No es que Arabi estuviese equivocado, sino que esto podría malinterpretarse porque al acabar con la distinción entre creador y creado, entonces bien podría prestarse esto para pensar, bueno, como no hay una distinción, o sea, todos los actos que yo hago estarían bien porque yo soy más que un reflejo de Dios. ¿Mm? Entonces esos conceptos como la moralidad, el mal, qué sé yo, podrían ser bastante relativos y ponerse en riesgo para la comunidad, ¿no es cierto? Pero ese es otro tema que incluso vamos a ver más adelante, pero sigue siendo, ¿no es cierto?, muy interesante esto del Wahdat al-Wujud. En los únicos conceptos donde hay una diferenciación tal de la filosofía occidental que llama mucho la atención. Porque nosotros ya sabemos que el wujud como existencia, y nosotros ya lo hemos visto, la típica y tradicional diferencia entre esencia y existencia que hacía no solo Avicena, sino que también Santo Tomás de Aquino, etcétera. Aquí estamos hablando ya de un ser absoluto, ya del wujud, Wahdat al-Wujud, como una unidad del ser absoluta, no contaminada, no hay pluralidad, aquí hay absoluto ser, absoluta unidad, ¿no es cierto? Eso es lo que nos da el marco de la filosofía islámica y que me parece a mí muy interesante. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y les dejo también el vínculo para que se una a la comunidad y hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Enzo y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos muchachos, muchas gracias.
También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.